Recientemente hice un video respecto al arte de robar ideas y uno cómo puede tomar como inspiración a un sujeto con sus ideas, agarrar otra cosa, mezclarlas y volverlas tuyas, así poder sacar tus propias creaciones, y este video es un perfecto ejemplo de eso. De hecho, lo hice para una clase en la universidad y creí útil desarchivarlo y revivirlo por acá. Esto va a todos ustedes. Hay un dicho que dice que la atención al detalle es lo que hace la diferencia entre promedio y sorprendente. No es en vano que Ansel Adams sea reconocido como uno de los pioneros de la fotografía, pero ¿cómo es que llegó a tal punto? Ansel Adams nació en febrero 20 de 1902 en San Francisco, California. Era un hombre tan hiperactivo que tuvo que estudiar con tutores y miembros de la familia desde que tenía 12 años. Fue a esa edad en la cual él se enseñó a sí mismo a tocar el piano y a leer partituras. Cuando sus padres empezaron a pagarle lecciones, el piano se convirtió en su primera pasión. No obstante, en 1916, su familia hizo un viaje al Parque Nacional de Yosemite, donde su papá le regaló una cámara Brownie que lo dejó absolutamente fascinado por la fotografía de ahí en adelante. Años después, se unió al Sierra Club y pasó el verano en Yosemite. Este club, después de publicar varios trabajos fotográficos y escritos de Adams, hizo que se diera cuenta que en efecto le iría mejor como fotógrafo profesional que como pianista profesional. Fue ahí cuando tomó la decisión de enfocarse en este arte visual, que incluso años más tarde lo llevó a convertirse en conservacionista de los parques naturales en Estados Unidos. ¿Qué hace la fotografía de Adams tan especial? Pues para descubrir esto y más tarde poder replicarlo, es importante mirar tanto los sujetos de sus fotografías como cuándo tomó sus fotos, el arte de visualizar y su composición, el uso de espacio negativo, iluminación y el sistema de zonas. Mirando trabajos como Monolith, The Face of Half Dome, Yosemite Valley Thunderstorm, El Capitán, Moon and Half Dome, Bridal Veil Fall y Sierra Nevada from Lone Pine, es fácil darse cuenta que su sujeto favorito era la naturaleza, pero más específicamente las montañas. Su fotografía era bastante atmosférica, ya que lo que buscaba era retratar cómo el alrededor influía en su sujeto, cómo se complementan e interactúan entre sí. Es por eso que varias de sus fotos fueron tomadas durante o después de tormentas o cuando hay nubes bajas para precisamente lograr este efecto atmosférico y dramático. Aparte de eso, tenía la intención de retratar las texturas de estos parques naturales, no solo de las montañas, sino también en los detalles pequeños, como las flores en Dogwood Blossoms y el árbol en Aspens, Northern New Mexico. Estas fotografías están tomadas con intención. Adams creía fuertemente que el proceso y el concepto de la visualización es uno de los más importantes en la fotografía. En sus propias palabras, la visualización es el proceso consciente de proyectar la imagen fotográfica final en la mente antes de tomar el primer paso de fotografiar el sujeto. Así no solo nos relacionamos con el sujeto como tal, sino que también nos damos cuenta de su potencial como imagen expresiva. Es decir, la idea es imaginar cómo quieres que se vea la imagen final desde el comienzo para que tenga la habilidad de transmitir lo que quieres que transmita emocionalmente. Gracias a esto, vemos que la composición de Adams en varias fotos está construida de tal manera que muestra la grandeza de sus sujetos. A veces hace esto por medio de la ubicación del horizonte. La pone más arriba de lo que la ley del horizonte indica, precisamente para que se sienta como si te estuviera mirando desde arriba o que fuera tan alta que ni se ve el tope. Su trabajo también ofrece líneas paralelas, líneas horizontales y líneas principales que llevan al observador a diferentes partes de la foto. Asimismo, utiliza la iluminación natural para lograr espacio negativo. Es decir, utiliza la iluminación dramática para que otras partes del encuadre se tornen oscuras por la abundancia de sombra que tienen. La iluminación dramática y la cantidad de contraste son claves para identificar el trabajo de Adams, puesto que casi todas sus fotos incluyen un rango de tonos del blanco al negro bastante completo. Esto lo logró por medio del sistema de zonas que él mismo, junto con Fred Archer, crearon en 1940. Para entender el sistema de zonas es necesario mirar un gradiente de negro puro a blanco puro. Lo que Adams y Archer hicieron fue dividir este gradiente en 10, donde zona 0 es negro puro y 10 es blanco puro. Cada zona o división tiene un paso de exposición más o menos que el anterior, donde los puntos óptimos para obtener la mayor cantidad de detalle están situados entre 3 y 7.
Adams usaba un medidor puntual para medir sus zonas tal como las quería y más tarde subirles o bajarles el contraste en el proceso de revelado análogo con el tiempo de exposición y con técnicas de Dodge and Burn análogo. Colombia obviamente no tiene el Yosemite, pero tiene muchos otros paisajes por ofrecer. Para lograr entender la fotografía de Ansel Adams, realizaré un análisis práctico por medio de la utilización de sus técnicas fotográficas en cámara digital en el desierto de la Tatacoa. Se usará la técnica del bracketing para crear una HDR y se reemplazará el revelado análogo por Photoshop para lograr un Dodge and Burn digital. Para contextualizar un poco, una HDR es una fotografía de High Dynamic Range o alto rango dinámico. Normalmente, cuando uno toma fotos en exteriores, es difícil exponer correctamente tanto las luces altas como las luces bajas. Lo que suele ocurrir es que si se expone a las luces bajas, las luces altas quedan sobreexpuestas, y si se expone a las luces altas, las bajas quedan subexpuestas. El bracketing es una forma técnica que se encarga de tomar varias fotos idénticas en encuadre, pero con diferente exposición. Lo primero que hice antes de ir al desierto fue pensar en cuándo, qué hora del día me va a dar la luz que quiero. Lo que estaba buscando no era precisamente luz difusa, sino una luz dura que le diera profundidad al lugar. Una luz que solamente estaba disponible antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Decidí ir al amanecer para que cuando subiera el sol tuviera una gran cantidad de tiempo para tomar las fotografías. Una vez llegué al lugar, encontré mi sujeto, una gran roca o montaña. Tomé unos momentos para imaginarme cómo quería que se viera la foto final y visualicé el sujeto. Quería que se viera como si hubiera una tormenta y las nubes de atrás me lo permitían. También me gustó un caminito que había que servía como líneas principales para guiar al que ve la imagen a la roca. Lo siguiente fue cuadrar la cámara. Importante revisar que esté en modo de medición matricial o modo de medición evaluativa. Si tu cámara tiene la herramienta de bracketing, la prendes. Decides cuál va a ser tu apertura, en este caso escogí f16 para lograr mayor nitidez en todo el encuadre. Este factor no se cambia, sino lo que se cambia es el tiempo de obturación. Para lograr tener los valores necesarios para el bracketing, abres la calculadora HDR. Se expone el encuadre en el punto más luminoso de la imagen y se toma ese tiempo de obturación y se pone en la calculadora. Luego haces lo mismo con el punto más oscuro y lo metes en la calculadora. Esa te dará el valor que tienes que meter en la cámara, tomas las fotos y listo, ya están listas para editar. Lo primero que debemos hacer es visualizar las imágenes y escoger las que queremos utilizar para el HDR. Yo utilizo Adobe Bridge porque me permite ver los 3 diferentes pasos de exposición. Después abrimos Photoshop, le damos en Archivo, Automatizar y Combinar para HDR Pro. Después le damos clic en Explorar y escogemos las imágenes que utilizaremos en nuestro HDR. Le damos OK y esperamos a que abra una nueva pestaña. Lo único que hice en esta pestaña fue cambiarle el detalle, subirlo un poco, modificar la exposición y bajar la saturación debido a que Ansel Adams solamente toma fotos en blanco y negro. Le bajamos un poco también la exposición en la curva y le damos OK. Nos aparecerá lo siguiente. Después vamos a darle Command J o Control J para duplicar la capa. Vamos a darle clic en niveles, modificaremos los niveles de esta manera. Seleccionamos curvas para crear nuestro primer Dodge and Burn, subimos la curva para crear nuestros highlights o iluminaciones y renombramos la capa Highlights. Posteriormente le damos clic en el pincel y empezamos a resaltar las áreas a las que queremos subirle la iluminación. En este caso lo hice en partes de la montaña y también en las nubes. Luego le cambié las proporciones a la imagen y repetimos el mismo proceso de curvas, pero en este caso bajamos la curva para generar nuestro Dodge and Burn de las sombras o shadows. Cogemos nuestro pincel y la pasamos por las áreas en las que queremos resaltar las sombras. En caso de que se note demasiado nuestro pincel, vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y le subimos el radio lo suficiente para que quede desenfocado y no se note. Para mostrarles cómo fue el proceso paso a paso, así es como empezó la imagen y cómo evolucionó cuando le fuimos añadiendo los highlights y los shadows. También decidí añadirle una viñeta. Este es nuestro resultado final. Ante la página en blanco, el lienzo en blanco o el rollo vacío, nos estremecemos como artistas. Pero a veces olvidamos que para crear una buena obra de arte, lo único que se necesita hacer es salir.